En este segundo semestre académico estamos realizando charlas inspiradoras para nuestros jóvenes alumnos, donde a través de diferentes referentes de la provincia cuentan sus historias en primera persona para contar el camino que cada uno construyó para tener un presente de éxito. Y en este momento vamos a tener una charla inspiradora muy, pero muy especial. Es una alumna de nuestra casa de estudio quien se va a presentar y nos va a contar su historia para inspirarnos a todos. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Mi nombre es Paola Garle, soy alumna del instituto, estoy cursando ya mi segundo cuatrimestre. Bien, bueno Paola, la verdad que nosotros estamos pero muy honrados como instituto educativo de tenerte en nuestras aulas. Y más aún cuando te acercaste y contaste algunas vivencias que tuviste en el pasado y también contar y contarnos a todos la capacidad de superación que tuviste en esas circunstancias que hoy te permiten estar en pie, seguir adelante con tu vida, pero con ganas, con pasión y con esmero. Así que podrías contarnos un poquito qué circunstancia te atravesó en la vida que hizo que cambies ese camino que vos tenías quizás pensado y planificado y a partir de ese momento transformaste algo en tu vida para volver a empezar. Bueno, como sabrás, me acerqué al instituto, digamos, para comenzar a estudiar. Tuve que presentarme y contarle un poquito mi historia. A los 34 años sufrí un aneurisma. En ese momento estaba trabajando y estudiando también otra carrera, así que fue, digamos, un golpe bastante duro terrible y difícil para nosotros en el momento. Todavía no entendíamos absolutamente nada de qué se trataba un aneurisma. Exacto. Porque son incluso cosas que recién ahora se habla mucho en voz alta, ¿no? Exacto. Que si bien antes se sabía la parte médica, pero ahora es como que todos nos involucramos más con eso que está pasando, que le pasa a tanta gente, ¿no? Y vos a partir de ese diagnóstico que tuviste, ¿qué situaciones, qué sensaciones, qué síntomas aparecieron en tu cuerpo o en tu mente? Yo tenía 34 años en ese momento, estaba terminando una de mis carreras universitarias en ese momento y comencé con previos indicios que nosotros después empezamos a darnos cuenta. Dolores de cabeza continuos, intensos. Ese día estaba en la oficina y tenía que hacer un trámite bancario, digamos, y bueno, bajé el ascensor, empecé a descompensarme, pensé que era una baja de presión nada más lo que estaba teniendo y bueno, después hice una cuadra más o menos y termino cayéndome en la vía pública. Algunas personas que pasaban por ese lugar, me auxiliaron, llamaron a la ambulancia y bueno, después termino en guardia en el hospital de Posadas, con un pronóstico al principio de una ACV y después cuando realizaron todos los estudios se dieron cuenta de que había sufrido un aneurisma en realidad. Increíble. Y son cosas que pasan en poco tiempo, ¿no? Todos esos síntomas que vos sentiste de golpe, porque previo a eso es como que la vida seguía normalmente, sí, hasta que tuviste ese impacto físico fuerte, ¿no? Sí. Y a partir de ese momento y que te dieron ese diagnóstico, comenzaste a andar un camino probablemente de curación, ¿no? ¿Tuviste alguna cirugía? ¿Tuviste rehabilitaciones? Sí, yo estuve internada en terapia intensiva, estuve alrededor de un mes. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Ahí recibo la primera cirugía con un médico de Buenos Aires que viaja en avión para salvar mi vida en ese momento. Él siempre cuenta que en el viaje en el avión estaba viendo mi historia clínica e imaginaba ver una persona en coma, toda entubada, inconsciente, y se topa con otra realidad que era que yo estaba consciente. Ah, sí. Le decía todo el tiempo, usted me va a operar, me quiere operar. Me ponía bastante ansiosa con respecto a eso. Claro. Por más que no entendía nada, creo que era un instinto que tenía adentro, muy adentro, que todavía no lo había descubierto en realidad en ese momento.
Fue mi primera etapa de cirugía, sí, que me realizaron acá en Buenos Aires, en Posadas, perdón, y luego mi segunda cirugía la tuve en Buenos Aires en el Fleming, ¿sí? Bien. Y vos perdiste en todo ese tiempo el conocimiento en cuanto al conocimiento de tu ámbito natural, tu familia, o lo seguías reconociendo a cada uno de ellos. No, en realidad lo que perdí fue absolutamente todo. Yo siempre digo y cuento que a mí el aneurisma me robó absolutamente todo. El ámbito en que conocía, la familia que conocía, mi lugar, mi habitación, mi casa, mis amigos. Desconocías todo. Absolutamente todo. ¿Sí? Qué daño, ¿no? Sí, el daño fue masivo, dejé de hablar, de caminar, de entender, no sabía escribir, no sabía nombres tan sencillo como las cosas cotidianas de cada uno vive todos los días. Claro. Ahí vino todo el proceso de rehabilitación, ¿sí? Que fue una de las etapas creo que más difícil, porque es como una etapa donde uno comienza, no entiende nada de lo que está pasando en realidad, ¿sí? Yo creo que era como que me puso un piloto automático para salir adelante, pero no sabías, no entendía bien sí. Ni por qué ni para qué. Exactamente. Todo el mundo me pregunta cómo o por qué. Claro. En realidad, la respuesta que siempre le doy yo, no hay una ciencia, simplemente yo quería vivir. Claro. Y quería encontrarme con esa persona que había conocido antes, porque para mí fueron un antes y un después. Sí. Y en Aurelio me dijo algo que nunca lo voy a olvidar. Me dijo, la persona que conocías ya no existe. Y esta es la posibilidad que tenés de reinventarla y reencontrarte nuevamente. Claro. Porque todo lo que había aprendido en la vida lo había olvidado. Claro. Aunque suene difícil de entender, porque a veces me personas me dicen, es muy complejo ponerse en tus zapatos y comprender esas instancias que viviste, que son tan profundas, y como decís, volver a vivir y volver a hacer todo de nuevo, sin buscar ese modelo anterior, porque probablemente lo que quizás te comenzabas a tener algunos recuerdos es querer hacer lo mismo, pero vos tenías que encontrarte con otra Paola, con la nueva Paola, ¿no? O sea que esa capacidad también de resiliencia que te nació, seguramente que te nace del corazón más que de la mente, porque en ese momento lo que te falló fue la mente, y lo que te mantenía viva era el corazón, el instinto, las ganas de vivir, ¿no? Las funciones básicas que tenía. Y todo ese proceso, Paola, ¿cuánto tiempo te llevó esta rehabilitación? Porque supongo que no habrá sido pocos meses. No. ¿Cuánto tiempo te llevó? En realidad, rehabilitación, fonoaudióloga, psicólogo, todos esos, me llevó un periodo de 4 años. En realidad ellos me pusieron como altas médicas, porque ellos van llamando por etapas. Ellos te van evaluando alrededor de etapas. Mis etapas comenzaban en Posadas y terminaban en Buenos Aires, mis controles médicos. Yo tengo alrededor de 4 o 5 neurólogos. En Posadas tengo un equipo importante. Mi doctor Dave Castelli fue el primero que me atendió aquí en Posadas, y después en la clínica de la Sagrada Familia o en la clínica del Fleming. Y mis etapas iban de periodos en año, digamos. Ellos me hablaron de una etapa de 5 años, ¿sí? de altas médicas, que yo le llamaba. Y yo, ante mi sorpresa, esperando aún años más todavía, al 4.º año ya tuve mi alta médica definitiva, donde ellos, en una charla, me siento yo y con lágrimas en los ojos le pregunto que me jurara y me prometiera que no iba a volver a sufrir un aneurisma, porque dentro de ese periodo yo tenía el riesgo de volver a sufrir un aneurisma. Entonces me contesta el médico, te juro y te prometo por lo más sagrado que tengo, es que no vas a volver a tener un aneurisma. Entonces ahí fue, digamos, tranquilidad para mí. Seguro. Y ahí donde empecé otra vez una nueva etapa de decir, bueno, eso va atrás, y ahí es donde comienzo a proyectar un poquito más mi vida, porque yo vivía el día a día. Ellos me decían, vos tenés que vivir ni el pasado ni el futuro, vos tenés que vivir el presente. Era difícil de entender en su momento. Totalmente. Pero era una persona bastante obediente y a veces caprichosa también, que eso fue lo que me motivó muchísimo también a superarme día a día. Y bueno, más que caprichosa, obsecuente. Vos sabías que ese era el camino y te mantuviste en ese camino, que eso es lo vital, lo que te llenó de vida también de nuevo, ¿no es cierto? Entonces,
la verdad que es la fuerza que uno saca y la que tiene innata, que creo que todos tenemos, sí. Pero no nos damos cuenta solamente cuando atravesamos estas circunstancias que son de vida, porque son circunstancias de vida, es cuando entendemos esa fuerza que tenemos y esa capacidad como ser humano que tenemos. Pero de ahí también no todos pueden, y no todos pueden salir de eso. Porque aparte el miedo en lo que vas a volver a vivir y armar de vuelta, de que vuelvas a pasar algo así, está latente. Sí. Y vos tenés que superar esos miedos. Así que supongo que también en ese sentido trabajaste y seguís trabajando en el día a día, ¿no? Sí. Para confiar en tu fortaleza física en este momento, tu fortaleza mental. Sí, es así. Todos para mí son grandes logros, pero también implica grandes esfuerzos. Totalmente. Venir al ENCADE y presentarme y saber, o sea, no entender qué es lo que me estaba esperando también, porque Claro. decía, lo voy a lograr, no lo voy a lograr, me va a costar, no me va a costar. Volver a estudiar. Era muy incierto para mí también. Pero bueno, cuando entro en el instituto, creo que me sentí como en casa y me sentí cuidada, protegida y respetada sobre todo, porque por ahí hay muchas personas que no entienden, personas que tenemos algún tipo de discapacidad, también se sienten muchas veces de lado o con alguna llamada de atención, con una mirada diferente. Claro. ¿Sí? Entonces yo acá me sentí extremadamente protegida, cuidada y respetada sobre todo, desde de cualquier ámbito, de la parte administrativa hasta los profesores, a cada equipo de lo que está acá adentro, digamos, en el instituto. No, y es lindo contar a todos también que Paola lo que hizo de bien, el primer día que se presentó acá contó toda su historia. Entonces, desde ese primer día que la atendió la directora de estudio, Andrea, escuchándote, armamos todo un equipo que en realidad siempre está, que es la parte pedagógica, los docentes, para acompañar esta situación especial. No es el primer caso que tenemos de acompañar a un alumno en una circunstancia puntual de salud, como es en este caso. A veces son circunstancias también sociales, a veces son circunstancias familiares, pero hay un equipo que acompaña. Y bueno, me alegro también, Paola, que vos te sientas bien, que te sientas cómoda, porque lo que buscamos es acompañarlos para que sigan evolucionando en ese camino. Nuestra misión, como siempre decimos, está cumplida cuando le entregamos el certificado de egresado a alguien, pero no por decirle terminaste una carrera exclusivamente, sino que sabemos que es un peldaño importante de evolución en su vida. Uno cuando estudia algo, cuando tiene nuevos conocimientos, supera algo, se supera a sí mismo. Y creemos que esa es nuestra misión, lograr ese objetivo. Y en ese camino hay muchas circunstancias y lo importante es saber acompañarlos. Así que vos sientas ese acompañamiento a nosotros también nos llena de orgullo y de felicidad. Sí, estoy más que nada agradecida, fue una etapa preciosa para mí, fue difícil, no voy a decir que fue fácil porque fue difícil volver a que este cerebro vuelva a funcionar en la manera en que funcionaba antes. Yo tenía recuerdos de lo que yo era antes y me comparaba con lo que era en este momento, en esta etapa de estudio, digamos, y fue bastante difícil, pero como te digo, el acompañamiento fue de corazón, ¿sí? Y sobre todo de respeto, cuáles eran mis limitaciones, hasta dónde llegaba. Siempre decía yo, bueno, yo no quiero tratos privilegiados, o sea, quiero saber hasta dónde puedo llegar. Fue difícil al principio, como te decía, pero bueno, después se fueron dando naturalmente los conocimientos y siempre con la ayuda de todas las profesoras, los profesores. Así que fue una etapa muy linda para mí. Cuando me presento a mi neurólogo, porque tuve que hacerme todos los estudios para ver cómo estábamos, y me dice, bueno, yo no esperaba menos de vos. Esa fue la respuesta de él. ¡Qué bien! Y me explicó cómo funciona, que va a tener dolores de cabeza porque... Estás forzando también a ocupar un poco el cerebro. Era natural. Sí. Él decía, bueno, a otros le va a costar 1 o 2 veces, a vos te va a costar 3, 4, 5 veces. Pero es paso a paso. Darte también tus tiempos, ¿no es cierto? Permitirte los tiempos, ¿sí? Sí. Eso es lo importante. También queremos que nos cuentes, porque estás en otra beta, en otra arista,
con una actividad acompañando al estudio, ¿no es cierto? Así que nos podés contar esa otra actividad que tenés también. Bueno, yo en todo el proceso de rehabilitación avancé bastante rápido lo que esperaban los neurólogos y mis kinesiólogos sobre todo, porque fui pasando también por etapas. Me dice, ¿por qué no vemos qué otra actividad puedes hacer? Es difícil para mí o para otros mis compañeros en kinesio ver el avance rápido que tenía cuando otros no lograban ese avance. Entonces siempre era el cuestionamiento, ¿por qué ella puede, yo no? También te va generando unas preguntas que te haces interiormente, ¿sí? Entonces me dice mi kinesióloga, yo conozco una persona que tiene un club, me dice que hace canotaje, que reman, y ¿sabes nadar? Y le digo, sí, sé nadar. Bueno, vamos. Una de las secuelas muy importantes que me quedó del aneurisma es que yo convulsiono. Tomo medicación, con lo cual me protegen. Es una medicación nueva, que era media experimental en el momento que aparezco yo. Así que todavía no sabíamos cómo funcionaba, cómo yo lo iba a poder entender o comprender o cuidarme hasta dónde llegar con el tema de las convulsiones. Y me dice, no le cuentes nada al profesor porque por ahí no te va a dejar. Entonces entramos a remar y me acuerdo que me tenían que subir bupa porque ni siquiera podía caminar en ese momento con la fuerza, no tenía fuerza en las piernas. Y cuando me subí en mi primer bote, me sentí dueña de mi cuerpo. Qué experiencia hermosa. ¿Sí? No dependía de otra persona. Claro. Era mío y era mi lugar y mi espacio. Qué belleza. Y mi calma, porque el agua, sabes que genera esa calma profunda. Y bueno, y ahí empezamos otra vez. El Club Río Paraná fue para mí creo que uno de mis grandes herramientas de rehabilitación y sobre todo tanto como persona o como en lo personal o en lo que me correspondía a mí en mi condición. Qué hermoso. Se enfocaron en mí un año entero para poder entender, porque bueno, hay técnicas que tenés que aprender, que yo aprendí un día y al otro día yo lo olvidaba. Me permitieron a mí ser libre también, porque por ahí a veces quería ir un poquito más lejos, por ahí quería remar un poco más, quería remar sola, así que ellos, digamos, fueron ellos me enseñaron a mí la fortaleza que yo tenía, que por ahí no conocía. Claro, te ayudaron a descubrir esa fortaleza y gracias a eso recuperaste la movilidad de las piernas, ¿no? Piernas, brazos, todo, absolutamente todo. Qué bien. Hicimos una gran travesía, 45 kilómetros, más o menos. ¿Y ahora estás por competir dentro de muy poco? Ahora estamos preparando para competir. Tenemos ahora en Monte Carlos una gran competencia del Río Paraná, así que estamos muy orgullosos de todo lo que se logra dentro del club. Así que todos los chicos están preparándose, yo también ahí. Así que estamos muy, muy ansiosos con esto porque bueno, dejamos la actividad durante la época de la pandemia. Hay muchos chicos que compiten internacionalmente, que para ellos es un mayor esfuerzo todavía. Seguro. Así que de ellos estamos muchísimo más orgullosos, digamos. Pero seguramente que en algunos añitos para acá ya nos vas a estar contando que estás en competencias internacionales también. La verdad que es un placer dialogar contigo, contarles a todos lo que nosotros ya un poquito conocíamos puertas adentro, que llegue esta fuente de inspiración porque a nosotros nos inspira y que llegue a más gente. Si vos tuvieras que hacer un mensaje para cerrar esta nota a aquellas personas que quizás están pasando algo parecido a lo que a vos te pasó, ¿qué le dirías para darles ese empujoncito y que tengan ganas de salir adelante? Yo lo que siempre digo y siempre hago esta reflexión es: una condición no te define, la que pone los límites sos vos. El cuerpo es algo que uno por ahí muchas veces no lo puede superar, pero la mente y el espíritu es intocable. Así es. Ni una condición te va a limitar. Tenemos limitaciones físicas, pero no espirituales, que eso es lo que no hay que permitir. Exactamente, qué hermoso. Gracias, Paola. Nada más para agregar, porque emotiva la nota. Muchas gracias. Gracias a vos.
Estudia en el INCADE. Tecnicatura Superior en Administración de Empresa, Comercio Exterior y Administración Aduanera. Marketing de Hotelería y Turismo, Programación y Análisis de Sistema, Administración de Recursos Humanos, Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial INCADE, www.incade.edu.ar. WhatsApp 3764 88 28 24. Posadas. Si querés formarte como vendedor, vení al INCADE. Tenemos un inicio del curso Atención al Cliente y Calidad del Servicio. Comienza el 21 de septiembre. Falta muy poquito, quedan los últimos lugares disponibles. Acordate que es todo virtual, no tenés excusa para aprender a ser vendedor. Y si ya estás dedicándote a este espacio en alguna empresa, también podés fortalecer tus conocimientos de herramientas digital e incluso de idioma. Te esperamos para que te inscribas aquí en el INCADE. Ahora sí llegamos al cierre de nuestro programa Conocernos por la familia amiga de Canal 6 y los esperamos en el siguiente programa.